Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su amigo y servidor Ubaldo Quiñones y su canal GateW les traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis, así también como los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Y me voy a trasladar al escándalo internacional que han traído los Pandora Papers. Voy a entrar en ese tema, con hechos, noticias, información, un análisis y comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones, porque esto ha despertado o ha traído en América Latina un escándalo muy fuerte. Hablo de Pandora Papers o los papeles Pandora que surgieron el pasado domingo o sábado de este mes de octubre, y en el cual obviamente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Independientes sacó a millones de diferentes documentos que confirman, digamos, estos paraísos fiscales donde las grandes empresas, grandes empresarios y políticos esconden el dinero para no pagar los impuestos en su nación. Para no pagar impuestos. Sería como exponer la corrupción, la lucha en contra de la corrupción. ¿Okay? De Pandora Papers, en los cuales se encuentran involucrados 35 líderes y ex líderes mundiales. Usted lo sabe, ¿no? Por ahí se encuentra Piñera, por ahí se encuentra Guillermo Lasso, por ahí se encuentra el gobierno precisamente de República Dominicana y otros gobiernos que van, y otras empresas de América Latina que van saliendo y que van quedando expuestas en todo esto. Y hablo de que se encuentran más de 1000 empresas de todas las naciones, de 95 naciones que han sido investigadas. 95, qué casualidad. Pero vamos aquí al punto interesante. Todo esto surge en un momento en que el señor Joe Biden supuestamente tiene una cruzada en contra de la corrupción, ¿ok? O supuestamente en contra del lavado de dinero. Curioso, ¿no? El gobierno de Estados Unidos se pone la capa de un luchador en contra de la corrupción, en contra de todo lo que pasa en América Latina. Pues porque esto afecta especialmente en América Latina a todos y cada uno de los ex líderes o empresas y empresarios que representaban al Grupo de Lima, ¿no? La mayoría de las naciones que forman parte o formaron parte del Grupo de Lima están involucradas. Curioso, ¿no? Los que se ponen, no olvidemos que el señor Guillermo Lasso, no olvidemos que el señor Piñera, no olvidemos que todos siempre están hablando de la lucha en contra de la corrupción. Y son los primeros corruptos. Vamos. El señor Piñera, según las informaciones, posee la nada despreciable cantidad de más de 3,000 millones de dólares en sus cuentas. 3,000 millones. Entonces, si pagara impuestos a mis hermanos chilenos, o sea, en paraísos fiscales, si pagara impuestos, imagínese un 10-15%, ¿cuánto le tocaría al Estado chileno? Digo, nada más con Sebastián Piñera, imagínese el resto de empresas y empresarios o políticos. Imagínese usted el dineral que sale precisamente de la nación. Hablo justamente de 3,000 millones del señor Piñera. ¿Qué pasaría si pagara su fair share, o sea, pagara sus impuestos? O sea, estamos hablando de más de 400 millones de dólares que tendría que pagar. Y con 400 millones de dólares pues, se puede hacer muchísimo en una nación que ocupa y necesita un sistema de salud más accesible, un sistema educativo más accesible. Entonces, serviría mucho ese dinero, ¿no? Pero no, estos que dicen luchar en contra de la corrupción sacan su dinero. El señor Guillermo Lasso es un banquero, obviamente es el dueño del Banco de Guayaquil, el más importante de Ecuador. Entonces, él también tiene su dinero en paraísos fiscales, aunque se exige por parte de Arauz, el ex candidato presidencial, así también como la fiscalía, que haya nuevas elecciones o que el señor sea destituido. Y hablo del señor Guillermo Lasso porque incumple con una ley de 1916 creada por el señor Rafael Correa, en el cual se prohibía que cualquier político, dirigente, político, presidente del Ecuador, tuviera o sacara su dinero del territorio. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de Guillermo Lasso. Está incumpliendo con las normas que él mismo firmó. Por lo tanto, el señor Guillermo Lasso debe ser destituido y creo que hay un gran alboroto y se exige precisamente la renuncia o nuevas elecciones. Pero vamos, los está afectando. Pero estaba hablando de Estados Unidos, ¿no? Estaba hablando de que el señor Joe Biden se puso la capa de defensor supuestamente, o el defensor en contra de aquellos que cometen fraude o que
o en contra de la corrupción. Curioso, los Panama Papers, aquí le va lo que no se dice. Los Panama Papers surgieron justamente de Delaware, Estados Unidos, y de Sur Dakota. ¿Ok? De Estados Unidos, que también está convirtiendo estos estados en paraísos fiscales. Y es curioso, una nación que dice luchar en contra supuestamente de la corrupción y tiene en su propia nación paraísos fiscales. Pero esto no es nuevo. No olvidemos que también las Islas Vírgenes allá en Inglaterra desde 1980 son paraísos fiscales para las grandes instituciones financieras, para los grandes empresarios que van y esconden su dinero con cuentas o con empresas fantasmas para no pagar impuestos. O sea, es lavado de dinero, de cierta manera, porque crean empresas fantasmas para no pagar impuestos. Dicen, no, mi dinero está en una empresa o está supuestamente trabajando. No, son empresas fantasmas. Entonces, es simplemente para no pagar impuestos. Los que dicen que quieren luchar en contra de la corrupción, los más corruptos. Y no solamente eso, sino que aparte de que son corruptos, no pagan impuestos, se llevan el dinero que puede servir para la inversión, se lo llevan fuera, por Dios. Entonces, cuando nos dicen a nosotros que van a crear leyes tributarias, yo siempre lo he venido diciendo, leyes tributarias, como digamos en Colombia, o en el mismo Chile, que para recaudar dinero, que porque la pandemia ha dejado a las economías prácticamente en la deuda, o los han endeudado, o que para reactivar la economía, y dicen que van a poner una ley tributaria en la cual van a pagar más los que más ganan, o la gente multimillonaria, como dice el señor Joe Biden. Por Dios, cuando aquí estamos mirando que de Pandora Papers todos están sacando justamente su dinero y no están pagando impuestos y están luchando en contra de la corrupción. Estados Unidos, digo, ¿por qué no hay una condena internacional? ¿Por qué las naciones no dicen que hay que multar, hay que imponerle sanciones a los gobernantes o a las naciones que tengan paraísos fiscales? Le tocaría a Estados Unidos, ¿no? ¿Ven la hipocresía y doble estándar? Estados Unidos, que dice luchar en contra de la corrupción y tiene paraíso fiscal, ¿dónde? El mismo gobierno federal protege a los que sacan su dinero del Estado sin pagar impuestos. Los que dicen luchar en contra de la corrupción, hablo de Joe Biden. ¿Qué hipocresía es esa? Luchar en contra de la corrupción, pero sí dejar que los corruptos de allá metan su dinero en Estados Unidos. Vaya jueguito que se están jugando, vaya mierda que nos están metiendo. Digo, porque hay que ser muy cara dura para no entender que se burlan de nosotros en nuestra propia cara. Que dicen que van a pagar impuestos los más ricos y los ricos no pagan ni siquiera impuestos. Esconden su dinero. No, yo siempre he dicho que al que joden con cada ley tributaria es al pueblo, al trabajador común y corriente. Ya, basta de esa basura y basta de esa hipocresía, porque los que se ponen la capa de luchadores en contra de la corrupción son los más corruptos. Y precisamente eso es lo que tiene sumido en la miseria y pobreza a nuestra América Latina. Por gente como esta y esos paraísos fiscales como el de Panamá, Islas Vírgenes, Bermudas, ahora Delaware, ahora también aquí Dakota del Sur, y todas estas naciones o estados que van creando paraísos fiscales, pues para ellos es conveniente, porque estamos hablando de miles de millones de dólares, billones y billones de dólares que traen a su territorio para lavarles digamos a ellos el rostro. Por Dios, ya basta de tanta hipocresía y tanta mierda. No aceptemos ninguna ley tributaria y que realmente estas empresas y los responsables de tener este tipo o ser parte de esos que no pagan impuestos, se les castigue en una nación. Al presidente destituido, al político destituido, que todas las personas que están sacando su dinero, escondiéndolo sin pagar impuestos en su propio territorio, sea destituido de todo cargo público. Yo digo que se necesita hacer algo. Y no se crea el cuento de que y nunca les acepte una ley tributaria, porque usted sabe que en esa ley tributaria el único que va a pagar es usted, el trabajador, el de a pie. Los grandes nunca van a pagar un centavo en las leyes tributarias. Son ellos mismos saqueando los bolsillos de sus propios trabajadores, así como lo está escuchando. Así es que esto es otra gran porquería, es otra gran farsa y otra gran mentira de todos aquellos que dicen luchar en contra de la corrupción. Van en contra de la corrupción, pero apoyan la corrupción. Por Dios, no hay que ser hipócritas.
Esta es la verdad, guste o no guste. Ahora, ¿quién más va a caer? No lo sé, pero ojalá y se inicie una investigación en todas las naciones si surgen por ahí los nombres de personajes. Pero vamos aquí a otro punto importante. Yo les digo, curiosamente, ¿no? Todos, hay muchos involucrados, todos los que eran del Grupo de Lima. Pero curiosamente Estados Unidos, ningún político, ninguna empresa estadounidense aparece en estos Pandora Papers. Extraño. Ok, pienso. El señor Joe Biden utiliza esto como un arma. ¿Para qué? Ya que el Grupo de Lima no tuvo éxito y no puede continuar porque ya se acabó. Para seguir luchando en contra de los asuntos de las naciones que están en la agenda de Estados Unidos. Entonces salen convenientemente de Pandora Papers, acusa directamente, especialmente a las naciones de América Latina, y con esto continuamos influyendo o continuamos supuestamente en la investigación, y con esto infiltramos la política de estas naciones y continuamos controlándolas. Bueno, nomás para que usted se vaya echando el trompito a la uña. ¿No hay empresas estadounidenses? ¿Se le hace extraño? No, no es nada extraño. ¿Por qué? Porque esto es algo planeado. Esto es algo intencional. Sí, que deben de pagar los responsables, sí. Pero qué curioso, mire. La empresa y este consorcio internacional de periodistas de investigación, aunque usted no lo crea, son, dice uno, ¿de dónde salen estos periodistas? ¿Quién les paga? Bueno, les paga justamente una institución muy conocida por todo el mundo y que representa una amenaza para la comunidad internacional, para la familia. Y hablo precisamente de Open Society, ¿verdad? Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Open Society, que es una, digamos que es una ONG creada por el señor George Soros. Entonces, cuando uno mira todo esto, sale el Pandora Papers, va directamente a las naciones latinoamericanas, en un momento apropiado y justo cuando empieza a perder influencia, para continuar nuevamente entrometiéndose. Vienen estos periodistas apoyados por Open Society, por un George Soros que controla las diferentes ONGs que han ido destruyendo el núcleo familiar. O sea, viene siendo parte de una nueva estrategia por parte del poder de corrupción que hay en Estados Unidos, donde ellos sí se protegen y se ocultan, pero ponen al descubierto a los otros corruptos. Ellos se protegen a sí mismos, dentro del mismo Estado se protege para que ninguna empresa ni político estadounidense aparezca en los diferentes papeles. ¿Por qué? Porque ellos son los protectores de la máxima corrupción que hay. Entonces, y como tiene las empresas y tiene los personajes más poderosos como el señor George Soros, el encargado de financiar a cientos y miles de ONGs que se encargan de destruir la educación, la familia o el núcleo familiar, pues que no le quepa duda que esto sigue siendo parte de esas estrategias de Estados Unidos para seguir dividiendo las naciones, para seguir dividiendo a la sociedad, para que estemos siempre enfrentados y no nos demos cuenta de la enorme corrupción que hay dentro del mismo gobierno de Estados Unidos. Es simple. Y esto le permite continuar su influencia en América Latina. ¿Qué más quiere que le diga de Pandora Papers? ¿Que sigue siendo otra arma? Claro que es un arma política. ¿Que van a seguir haciéndolo? Por supuesto que van a seguir haciéndolo, y luego saldrán otro tipo de papeles y donde van a incluir a Rusia. Curioso, mire, hablaban de Rusia, decían que en todo, decía que había empresas o individuos rusos, y todos los medios de comunicación pusieron al rostro del señor Vladimir Putin, cuando el señor Vladimir Putin no está en estos de Pandora Papers. No el señor Vladimir Putin. A que gente allegada a él pueda estar, puede que lo esté, pero no él. Para que vea cómo con la imagen crean un arma política en contra de Rusia, poniendo al señor Vladimir Putin, para que usted, latinoamericano o europeo, diga, de Pandora Papers, mira quién aparece, es la imagen del señor Vladimir Putin. O sea, el señor Vladimir Putin está metido en esto. No, vea cómo le inyectan ese terror y ese pánico y esa rusofobia. Hay que ser atentos y hay que decir las cosas como son. Lo que pasa es que los medios de comunicación son parte de esa Open Society que ha destruido el núcleo familiar y que representa los intereses, justamente los medios de comunicación corporativos son y forman parte de esos grupos que no pagan impuestos y que esconden su dinero en paraísos fiscales. O sea que estamos hablando de mierda
junto con mierda, batida con mierda. O sea, medios de comunicación, paraísos fiscales, corruptos, políticos, dirigentes, corruptos, todos en la misma masa de mierda, ¿ok? Todos en la misma masa de mierda, pero señalando a ciertos individuos o naciones o personas o empresas, pero cubriendo las propias, por Dios. Así, la lucha de la corrupción dentro de la misma corrupción, por Dios. Pero bueno, este es el mundo en que vivimos, amigos. Este es el mundo. Pero bueno, ahí tiene esto referente a The Pandora Papers. ¿Qué más va a salir? No lo sé. ¿Quién va a pagar? No lo sé. Tal vez nadie, porque todos ya están llorando. Yo ya no tengo esa empresa. Esa empresa, yo lo dije, lo único que hacen es cambiarla de nombre y ponerla a nombre de otros individuos cercanos al que causó este daño. Así esconden el dinero y lo seguirán escondiendo. Mientras que el pueblo, o los diferentes pueblos de América Latina, seguimos hundidos en la miseria, desesperanza. ¿Por qué? Por culpa de todos esos traidores. Pero bueno, yo nomás digo, ahí tiene no solamente los hechos, la noticia, sino también el análisis y complementos de su servidor Ubaldo Quiñones. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.